En esta presentación trataremos la primera parte del tema fenología, que constituye la primera unidad del curso de producción vegetal para la carrera de agronomía. Para su desarrollo utilizaremos como material de referencia la guía de trabajos prácticos titulada Fenología, que se encuentra disponible en la cartelera de la asignatura. En esta primera parte abordaremos los siguientes contenidos. En primer lugar, la importancia de conocer la fenología de las especies de interés y cómo lo hacemos a través del uso de escalas. Hablaremos del desarrollo fásico, o sea, las etapas en que dividimos al ciclo de una especie, y morfológico, o sea, lo referido a la generación del fenotipo. Repasaremos los conceptos de plastocrono, que se encuentra asociado a la actividad de los meristemas, y de filocrono, que se encuentra asociado a la expansión foliar. La importancia de la fenología se pone claramente en evidencia cuando uno analiza la respuesta del rendimiento de una especie a la duración de su ciclo. En este caso, dicha respuesta está caracterizada por la línea punteada. Esta respuesta curvilínea se entiende como de tipo óptimo y define un rango de duración de ciclo para el cual el rendimiento se maximiza. A la izquierda del mismo, el rendimiento se encuentra limitado por la capacidad del cultivo de capturar recursos. A la derecha, las duraciones son excesivamente largas y limitan al rendimiento porque lo exponen a condiciones menos favorables durante los periodos en que el mismo se define. La tendencia descripta se verifica en todas las especies anuales que veremos en el curso. En este caso, y analizando el cultivo de soja, vemos que además hay diferencias asociadas al ambiente analizado. En alta latitud, figura de la izquierda, el rendimiento se maximiza con duraciones de ciclo inferiores a los 150 días, lo cual se logra con grupos de madurez 2, 3 y 4. A menor latitud, figura de la derecha, el rendimiento se maximiza con 150 o más días de duración de ciclo, lo cual se logra con grupos de madurez 6 hasta 9. Consecuentemente, el conocimiento del ciclo de un cultivo y las modificaciones que sufre en respuesta al ambiente resulta relevante. La primera aproximación al estudio de la fenología fue cualitativa y consistió en describir los cambios observables en las plantas a lo largo de su ciclo. Aquí tenemos una representación esquemática simplificada de las etapas que constituyen el ciclo de un cultivo anual. Estas son las etapas vegetativa, reproductiva y de maduración o llenado del grano. En cada una de ellas se da la diferenciación y el crecimiento de distintos órganos. Tenemos indicados algunos aspectos externos de fácil visualización, eso que llamamos el fenotipo externo, como la germinación, la aparición de hojas, el crecimiento de los frutos, la floración o la madurez. Otros, como la iniciación floral, ocurren a nivel meristemático y no son de observación directa. Las líneas punteadas identifican especies en que puede haber superposición en la aparición, visualmente hablando, de diferentes estructuras. Esto es algo típico, por ejemplo, de las legumbres. Utilizando el criterio de observar el fenotipo externo, se desarrollaron diferentes escalas, como esta de Fix utilizada para describir el ciclo del trigo, que es una gramínea invierno-primaveral. Veamos primero la división en las tres macrofases del desarrollo, o sea, la etapa vegetativa, la reproductiva y la madurativa. Basados en el fenotipo visual, podemos apreciar la gran extensión relativa de la fase vegetativa, denominada así pues solo se observan órganos vegetativos como tallos y hojas. Luego podemos apreciar la sucesión de etapas en las que se suele dividir al ciclo de esta especie. A la emergencia le sucede la etapa de crecimiento de plántula, luego la de macollaje, en que aparecen los vástagos secundarios a partir de las yemas basales del eje principal. Posteriormente sobreviene la elongación de los entrenudos del tallo, que se conoce como encañazón, y finaliza en la aparición de las espigas, es decir, la espigazón. Luego tiene lugar la floración, que en el caso del trigo es identificable por la exposición de las anteras. Entonces, la fecundación de los ovarios ya ha tenido lugar y ha comenzado el llenado de los granos, que continuará hasta la madurez fisiológica de los mismos, cuando ya no acumulen más biomasa. La madurez comercial es posterior. La escala de Fix nos propone subdivisiones menores de cada una de esas etapas. Un objetivo importante de las escalas fue establecer un lenguaje común entre investigadores para facilitar comparaciones entre trabajos.
El distinto grado de detalle de cada escala en distintas etapas del ciclo guardó relación con el objetivo para el cual se desarrollaba dicha escala, por ejemplo, el control de insectos o la aplicación de herbicidas. Posteriormente se avanzó en la observación de la actividad de los meristemas mediante la disección de plantas, lo que permitió conocer el fenotipo interno y una mejor comprensión de los efectos del ambiente sobre el desarrollo de los cultivos, que analizaremos en la segunda parte de la unidad Fenología. Así, a las etapas antes mencionadas se le agregaron detalles solo observables mediante la disección y asistencia de lupas de cierto aumento, como el inicio y el fin de la diferenciación floral. La detección de algunas fases, como la fase juvenil, requirió de experimentos particulares para poder ser cuantificada, y ya nos referiremos a estos aspectos al analizar los efectos del ambiente sobre el desarrollo. Nótese en la diapositiva que se distingue entre estadio o evento fenológico y fase fenológica. A los primeros se los entiende como los mojones que indican el inicio y el fin de cada fase. Un ejemplo práctico servirá para aclarar el concepto. Normalmente identificamos la floración del cultivo como una fecha exacta a partir de la siembra o la emergencia del mismo. Y esto es así pues, por convención, decimos que un cultivo alcanzó ese estadio cuando el 50% de sus plantas lo presenta. Por ejemplo, espigas con anteras visibles si se tratase de trigo. El macollaje, en cambio, no tiene una fecha exacta, sino que transcurre desde que el 50% de las plantas presentan algún macollo visible hasta que el 50% de las plantas ha comenzado la encañazón. A partir del estudio de los meristemas, se pudo discernir mejor entre las etapas vegetativa y reproductiva, lo cual constituye un aspecto crítico para ciertas decisiones de manejo como la aplicación de algunos herbicidas. Vemos ahora que la extensión de la etapa vegetativa ya no es tan prolongada como nos proponían los estudios basados en el fenotipo externo. Aunque seguimos viendo a las plantas del cultivo en estado vegetativo, expandiendo macollos y hojas, en los meristemas apicales ya ha tenido lugar la iniciación floral y han comenzado a diferenciarse las estructuras reproductivas. Esta diferenciación continuará aun cuando haya dado comienzo el crecimiento de los tallos verdaderos, o sea, la etapa de encañazón, y se superpondrá el crecimiento del tallo con el crecimiento de la espiga. Hacia el final de la encañazón, y junto con el crecimiento de las espigas y tallos, quedará definido el número de flores fértiles. Una proporción elevada de estas flores abortará entre ese momento y la floración del cultivo. Todo esto tiene lugar antes de la floración y solo se aprecia si disectamos las plantas. Las flores que logren establecerse como granos, o sea, cuajar, darán lugar al llenado de los mismos en la siguiente etapa. A partir de la fecundación, tiene lugar la formación del embrión y con él la formación de las primeras hojas de una futura planta. A esto se refiere la iniciación de hojas que vemos aquí indicada. Lo descrito para el cultivo de trigo encuentra un paralelismo en muchas especies de interés agrícola para la producción de granos, como vemos aquí para una compuesta como el girasol, que comparte con trigo la característica de poseer una inflorescencia terminal. Nuevamente, la iniciación floral ocurre en etapas tempranas del ciclo del cultivo y define una duración de la fase vegetativa proporcionalmente menor a la de la fase reproductiva. En otras especies, como las leguminosas aquí representadas por el cultivo de soja, existe una superposición más importante entre la diferenciación de primordios foliares y florales por los meristemas que se encuentran distribuidos en toda la planta. No es un objetivo de este curso que ustedes sepan las escalas con que se describe el desarrollo de cada especie, pues eso lo verán en asignaturas siguientes. Sí es importante que se vayan familiarizando con algunas de sus características más importantes, pero sobre todo con el hecho de que en todos los casos los cultivos que nos ocuparán, primordialmente especies anuales para grano, pasan primero por una etapa vegetativa, donde los meristemas diferencian primordios de esa naturaleza, y luego por una etapa reproductiva, donde se generan las estructuras que serán cosechadas al final del ciclo. Un aspecto relevante a destacar en todos los casos, como aquí vemos para una gramínea primavero-estival como el maíz, es que el desarrollo de estructuras, tanto vegetativas como reproductivas, antecede mucho tiempo al crecimiento de las mismas. Tomemos por ejemplo el caso de las hojas. El número total de primordios foliares que formará el meristema queda definido temprano en el ciclo, cuando tiene lugar la iniciación floral. En el caso de este ejemplo, eso ocurre en el estadio de V6, o sea, cuando el cultivo tiene solo 6 hojas expandidas.
El número de primordios alcanzado en ese momento representa el número total de hojas que tendrá cada vástago, que para los maíces de la región central de Argentina es de unas 20 hojas. Pero deberá transcurrir todo el ciclo hasta floración para que se hayan expandido todas las hojas, o sea, crecido. Es decir que, en el caso de este ejemplo, el número total de hojas queda definido cuando al cultivo aún le falta desplegar 14 hojas. Analicemos en forma esquemática lo que acabamos de describir, suponiendo plantas creciendo a temperatura constante. Comencemos por la diferenciación de primordios foliares que tienen lugar a nivel de meristemas. Como ya habíamos indicado, existe un número de primordios de hojas que vienen preformados en el embrión de la semilla y se gestaron durante el llenado del grano en la planta madre. Una vez sembrada esa semilla, el meristema retomará su actividad y continuará diferenciando primordios foliares, pues se encuentra en estado vegetativo. Así continuará hasta un momento en que cambie de vegetativo a reproductivo y comience a formar los primordios de la futura espiga. En ese momento, que identificamos como iniciación floral, habrá quedado definido el número total de hojas que tendrá ese vástago, el cual ya no podrá ser modificado. Si estamos analizando plantas que crecen a temperatura constante, entonces el ritmo de formación de primordios foliares por el meristema también es constante. Ese ritmo lo describimos como tasa de iniciación de hojas y tiene unidades de primordios en el eje Y por día en el eje X. La inversa de esta tasa, o sea, los días requeridos para que se forme un nuevo primordio, es lo que describimos como plastocrono, de cronos, que significa tiempo, y plasto, que se refiere a la formación de estructuras. Agreguemos a la actividad a nivel de meristema que acabamos de describir lo que ocurre en forma visible a nivel de cultivo con la aparición de hojas. Un primer aspecto que llama la atención es que la línea que representa la expansión foliar no parte de un cierto valor de primordios ni de cero. Deben transcurrir unos días entre la siembra y la emergencia del cultivo para que podamos ver la primera hoja sobre la superficie del suelo. Para cuando esto ocurre, el meristema ya ha retomado la actividad y al número preformado de primordios le ha agregado algún primordio más. A partir de la emergencia, en el vástago principal se irán desplegando hojas a un ritmo constante en el caso de plantas que crecen a temperatura constante. Ese despliegue de hojas continuará hasta que se haya desplegado la última hoja diferenciada por el meristema, o sea, el primordio más joven, ya que los primordios más viejos dan lugar a las primeras hojas expandidas por la planta. Esa hoja más joven es la que identificamos como hoja bandera en las gramíneas y su aparición tiene lugar poco antes de la espigazón y posterior floración del cultivo. Al igual que con los primordios de hojas, el ritmo de expansión foliar queda descrito por la tasa de aparición de hojas en unidades de hojas por día y su inversa, o sea, los días necesarios para que se expanda una hoja, se conoce como filocrono, que es el tiempo requerido por hoja expandida. Nótese que la iniciación floral no determina la existencia de un evento visible externo en las plantas. Desde la ocurrencia de la misma hasta la floración tiene lugar el periodo reproductivo, que, como ya hemos dicho, es de extensión proporcionalmente mucho mayor a la que nos proponía la escala basada en el fenotipo externo.